¿Alguna vez has mirado a los ojos de alguien y has sentido que no había nada detrás de ellos? Personas aparentemente encantadoras, inteligentes, incluso exitosas, pero que esconden un mundo oscuro bajo la superficie. ¿Qué los convierte en lo que son? Hoy, en la historia y el crimen, nos sumergimos en la mente del psicópata. ¿Qué es realmente un psicópata? ¿Cuáles son los tipos? ¿Cómo podemos identificarlos? Y lo más importante, ¿qué ocurre cuando cruzan la línea de lo legal? La psicopatía es un trastorno de la personalidad, caracterizado por la falta de empatía, remordimiento, manipulación, impulsividad y conductas antisociales. El término fue acuñado en el siglo XIX, pero fue el Dr. Hervey Cleckley, en 1941, quien lo describió clínicamente en su obra La Máscara de la Cordura. En la actualidad, uno de los principales instrumentos para diagnosticar psicopatía es la PCLR, una escala desarrollada por el psicólogo Robert Hare, que evalúa 20 ítems puntuados del 0 al 2. Una puntuación superior a 30 en esta escala suele considerarse indicativa de psicopatía en contextos forenses. Los expertos han clasificado distintos tipos de psicópatas según su comportamiento. Primero, el psicópata primario. Frío, calculador, emocionalmente insensible. Un ejemplo clásico de este tipo es Ted Bundy, el psicólogo y asesino serial, que le quitó la vida a más de 30 mujeres en Estados Unidos entre 1974 y 1978. Segundo, el psicópata secundario, más impulsivo y emocionalmente reactivo. Puede sentir culpa, pero sigue siendo antisocial. Un ejemplo destacado de un psicópata secundario en Estados Unidos es Samuel Little, considerado el asesino en serie más prolífico del país. Confesó haber asesinado a 93 mujeres entre 1970 y 2005, y el FBI ha confirmado al menos 60 de estos casos. Tercero, el psicópata integrado. Vive en sociedad con éxito, sin cometer delitos visibles. Puede ser un alto ejecutivo, político o profesional. Según el criminólogo Vicente Garrido, Vladimir Putin es un claro ejemplo de psicópata integrado. Y por último, el psicópata criminal. Aquellos que cometen delitos graves, muchas veces violentos. Algunos asesinos seriales entran en esta categoría. Jeffrey Dahmer, Estados Unidos, conocido como el caníbal de Milwaukee, asesinó y desmembró al menos a 17 hombres. Conservaba restos humanos como trofeos. Mostraba frialdad emocional y una profunda desconexión con las normas sociales. Veamos ahora algunos casos reales que han estremecido al mundo. Ted Bundy, en Estados Unidos durante los años 70, era encantador, inteligente y estudiaba derecho. Puntuó 39 sobre 40 en la escala de Hare. Las víctimas de su interés eran jóvenes blancas de entre 15 y 25 años, y en su mayoría universitarias. Después de más de una década negándolo, confesó los homicidios de mujeres que cometió en 7 estados. El FBI comprobó 36 asesinatos, por lo que fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Luis Alfredo Garavito, en Colombia durante los años 90, fue violador y asesino de más de 170 niños. Presentaba una combinación de psicopatía y otros trastornos de personalidad. Garavito murió el día 12 de octubre de 2023, a los 66 años en prisión. Issei Sagawa, en un caso que conmocionó a Japón y Francia en 1981, asesinó y practicó canibalismo con una compañera universitaria. Abusó de su cadáver, lo despedazó, conservándolo en el frigorífico,
y lo fue devorando hasta que unos días más tarde fue sorprendido y arrestado. Aunque sus actos fueron atroces, su juicio generó polémica por alegar inimputabilidad, basada en demencia, y en realidad no llegó a ser condenado. La criminalística y la criminología moderna ha desarrollado herramientas para detectar patrones psicopáticos en investigaciones de homicidios, entre ellas el análisis de la escena del crimen, donde puede observarse ausencia de emociones, limpieza meticulosa o brutalidad excesiva. También se emplea la perfilación criminal, usada por el FBI y unidades especiales de otros países para identificar si el agresor puede ser un psicópata. Y, por supuesto, las evaluaciones psicológicas forenses realizadas por psiquiatras y psicólogos durante el proceso judicial. Una pregunta clave es: ¿puede un psicópata ser juzgado como cualquier otra persona? La respuesta es sí. La psicopatía, a diferencia de otros trastornos mentales, no exime de responsabilidad penal. El Código Penal de muchos países establece que solo quienes presentan trastornos mentales que anulan su capacidad de comprender el acto o actuar conforme a esa comprensión pueden ser considerados inimputables. El psicópata, aunque carezca de empatía o remordimiento, entiende perfectamente la diferencia entre el bien y el mal. Por eso, en la mayoría de los casos, es considerado plenamente imputable. Desde la criminología, el psicópata es objeto de gran estudio por su capacidad de camuflarse en la sociedad y cometer actos atroces sin levantar sospechas. ¿Puede el entorno social influir en el desarrollo de un psicópata? ¿Es posible reinsertar socialmente a una persona con estos rasgos? ¿Existen señales tempranas que deberían alertar a padres y educadores? La figura del psicópata sigue fascinando y aterrando a la sociedad. No todos son asesinos. Algunos están entre nosotros, en la vida cotidiana, sin cometer un solo delito, aún. Entender su mente, sus patrones y sus límites legales es esencial para prevenir tragedias y proteger a quienes más queremos. ¿Y tú? ¿Crees que los psicópatas nacen o se hacen? ¿Piensas que deberían recibir un tratamiento distinto en el sistema judicial? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos agradecerles por acompañarnos en este video sobre los psicópatas viven entre nosotros. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.